Buenas tardes, jóvenes. Muchísimas gracias por permitirme verles. Ahora bien, necesito que por favor saquen su cuaderno porque hoy vamos a hablar del cuento. Yo sé que ya hemos estado leyendo cuentos y que algo tenemos una idea, pero ahora vamos a especificar de mejor manera cómo se estructura un cuento y vamos a ver cómo se escribe un cuento porque su evaluación de la quinta unidad va a ser escribir un cuento. Yo al final de la clase le voy a explicar cómo lo va a realizar para que me pueda enviar. Entonces, para esta clase les preparé unas diapositivas para que nos ayudemos con la lectura. Si me confirman, por favor, que pueden ver el dibujito que está ahí. Me avisa. No, sí, listo. Sí, Ya le puse para... sí, mucho el cuento. Ya, ¿qué tal? Ahí está, pantalla completa. Sí. Sí. Ya, Sí. entonces... Caperucita morada. Bueno. Correcto, la Caperucita. ¿Quién se sabe el cuento de la Caperucita? Yo Yo, me sé, yo me sé. No lo saben, Liz. la niña se come el lobo. Farid, cuéntame. A 90 sería. Cuento de la Caperucita, Farid. Ah, verá, es esa niña una niña que está llevando, o sea, la mamá le manda un encargo que le vaya a dejar a la abuelita. Le dice que se vaya por el camino largo, porque por ahí no hay nada de lobos ni nada. Y ella se va por el camino corto, así bien desobediente, así. Y se va por el camino corto y se encuentra un lobo. Dice que no le come y no sé qué, y de ahí llega a la casa y el lobo le fue siguiendo. Y el lobo se come a la abuelita, Liz. Ya. Eso. Ya. ¿Alguien por si acaso que tiene una versión diferente o más Dicen, larga? yo me sé la versión original. Steven Mora, ayúdeme. Yo puedo cambiar papeles, dicen. Steven Mora, Dice, ayúdame por favor con el cuento de la Caperucita. Al principio es como dijo Farid, que la mamá le pide que vaya a hacer el encargo y se encuentra con el lobo. De ahí no sabe por cuál camino tomar y por alguna muy extraña razón los únicos dos caminos son un camino lleno de clavos y el de alfileres. Caperucita elige de los clavos, que es el camino más largo, y el lobo elige el de los alfileres. Cuando llega a la casa de la abuela, la abuela le pregunta al lobo, ¿qué haces aquí? El lobo le dice, vengo a matarte. Cuando llega la Caperucita Roja a la casa de la abuela, le toca la puerta y dice, ya estoy aquí. Pero el lobo, como se había vestido de la abuela igual, le dice que pase y le da de comer la carne de la abuela y de tomarle da su sangre. Pero al final, no, espera, dice, me faltó una parte. No, Luego el lobo déjalo así, en la parte de clavos y alfileres yo discrepo un poco con este cuento. ¿Alguien que quiera aportar algo al cuento ya como último? Mi amigo Sí, le dicen que al final el leñador le mata al lobo. Ya, el leñador le mata sí. al lobo, correcto. Entonces, verá, le voy a aclarar un poquito del cuento. Un cuento tiene tres partes principales. La introducción, el nudo y el desenlace. Entonces, en nuestro cuento de la Caperucita tenemos la introducción donde nos describe la situación y los personajes. Entonces dice que una madre amorosa tiene a su niña en casa y que siempre le pone una capita roja para cuando tenga que salir. Entonces en una ocasión le pide que le lleve unas galletitas, unos dulces a su abuela que vive en el bosque. Pero le recuerda que no debe hablar con extraños. Caperucita va, sabe el camino y se va hacia allá. Tenemos ahí la introducción, ya sabemos de quién habla, sabemos a dónde va, etc. Entonces se presenta el nudo o el problema, y el problema es que aparece un lobo, y el lobo, que conoce el bosque muy bien, le manda a la Caperucita por el camino más largo, diciéndole que ese es el camino más corto, es decir, que le engaña. Le dicen, ve por ese camino y vas a llegar más rápido. En tanto el lobo sí se va por el camino corto y llega antes. Llega antes, encuentra a la abuelita y se la come. Entonces a lo que llega Caperucita encuentra al lobo disfrazado de abuelita y también se la come.
Tenemos ahí el problema. Ahora viene el desenlace, es decir, la solución de nuestro problema del cuento. ¿Y la solución cuál es? El que precisamente ya me dijeron, es que aparece el leñador, mata al lobo y rescata a la abuelita y a Caperucita. Entonces, A mí me enseñaron de una forma. ya, listo. Ahorita les estoy diciendo de esta para que quede claro que debe tener 3 partes un cuento. Y muchas veces, pero no es obligatorio que un cuento tenga algún tipo de enseñanza. Entonces, la enseñanza de este cuento viene a ser que no hay que hablar con extraños. Ahora sí, vamos a proceder. Si me ayudas, por favor, Ismael, con la lectura. ¿Qué es un cuento? ¿Cómo le suena en la boca? El cuento es un relato corto con pocos personajes y con una trama que puede estar basada en hechos reales o ficticios. Ya, correcto, muy bien. Un cuento, por favor, esto usted ya tiene que ir anotando en su cuadernito. Recuerden que ya les dice a ustedes transcribir lo que era un cuento, así que solo escúchame. La siguiente diapositiva, esa sí va a escribir en el cuaderno, porque usted esto ya tiene, estamos recordando un poco. Entonces, un cuento es una narración, es un relato breve, corto, de hechos que pueden ser reales, que pueden ser ficticios, que tienen pocos personajes y que tiene una estructura definida, una trama. Eso es el cuento. ¿Por qué crees, Andrés, que puse esta imagen en mi diapositiva? Aquí estoy, dicen, debido así porque el cuento, así como usted mencionó, es de hechos reales o ficticios. ¿Ya? ¿Por qué crees, veamos quién más me puede ayudar, por qué crees, John Jairo, que al abrir un cuento se despliegan todo ese castillo, la bruja, el barco? ¿Por qué? Por la imaginación del que lee el libro. Muy bien, por la imaginación que causa al leer este libro, exactamente. El cuento hace que nuestra imaginación vuele, nos imaginemos los personajes, las acciones, y ese es precisamente el objetivo del cuento. Ahora vamos a ver, le paso la siguiente diapo, los elementos del cuento. Y para esto, por favor, me va a ayudar, veamos quién me puede ayudar con la lectura. María Cáceres, por favor, vamos con el cuadrito amarillo. Narrador. Protagonista, testigo, omnisciente. Correcto. Esto sí quiero que por favor usted me vaya anotando porque le voy a explicar rapidito. El narrador es quien le cuenta la historia. El narrador es quien, como dice la palabra, narra los hechos, narra el cuento. Y hay 3 tipos. El narrador protagonista es aquel que habla en primera persona porque dice, yo estaba, yo hice, yo voy, yo vivo mi cuento. Ese es el protagonista. El que vive el cuento narra los hechos. El testigo viene a ser otro personaje que narra los hechos. Es decir, que este no es principal, pero él ve todo lo que pasa. Entonces ve y dice, el rey se dirige hacia su castillo. Me invento, la mujer arranca las flores de su patio. Entonces él ve y cuenta lo que ve. Y finalmente el omnisciente es aquel que lo sabe todo. O sea, la diferencia, el testigo solo cuenta lo que ve. El omnisciente cuenta todo lo que pasa, todo lo que sienten, todo lo que van a hacer. Sí, es como un dios en el cuento. Entonces dice, el joven se dirigía a ver a su amada y le latía tan rápido el corazón porque estaba nervioso. Entonces, el testigo no puede contarnos eso, pero el omnisciente sí, porque el omnisciente lo sabe todo. Entonces, repito, el narrador protagonista es el que cuenta su propia historia. El testigo es el que cuenta la historia de otros desde su perspectiva. Y el omnisciente es el que lo sabe todo de todos. Cuenta la historia de otro,
pero conociendo absolutamente cada detalle. Vamos ahora con los personajes. Isaac. Isaac Pinto, personajes, cuadrito celeste. Personajes principales, secundarios, protagonista y antagonista. Ya. Los personajes son todos los seres que aparecen en un cuento y que tienen vida. Todos los seres que tienen vida y aparecen en un cuento. Y esto pueden ser animales, personas o cosas. Digo cosas porque si en un cuento la tetera puede hablar, ya es un personaje, ¿correcto? Entonces, existen los principales que son los que hacen que el cuento suceda, los que permiten que la acción se defina. Entonces, ¿quiénes serían los principales personajes en la Caperucita Roja? Los principales, Y la la Caperucita Roja, el La lobo, Caperucita, el lobo y el leñador el leñador. Muy bien, y la son abuela. los personajes principales. y la abuela, dice. Ya, no, la abuela no es principal. ¿Por qué? Porque ella no es la que realizó las acciones dentro del cuento. Ahora vamos con los secundarios. ¿Quiénes serían los secundarios? abuela. La abuela La y abuela, y la mamá. Muy bien. Entonces, dentro de los principales, vamos a tener al bueno y al malo. El bueno es el protagonista, el malo es el antagonista. Entonces, ¿cuál sería nuestro protagonista? El bueno, La la Caperucita. Caperucita Roja, Y el antagonista, el malo, El lobo. el lobo. Muy bien. Ujú. Estos son nuestros personajes principales. Los secundarios ya no hay ni buenos ni malos, pueden ser de los dos. Ahora sí, vamos con nuestro tercer cuadrito. Si me ayuda, por favor, con la lectura, Emily. El cuadrito plomo del espacio. Espacio interno y externo. Ya, el espacio corresponde a los lugares donde se va a desarrollar nuestra historia. Los lugares pueden ser internos cuando se refiere a lo que no se puede tocar. Emily, ¿qué no se puede tocar? El aire, Lisa. el aire, El aire sí se puede tocar si haces así la mano muy rápido. el Vamos, sol, un el sol. espacio interno que El no sol, se pueda dice. tocar. el sol, El corazón. El corazón, correcto. Hay acciones Hígado. que Se suceden en puede. el corazón, que suceden en la mente, que suceden en el alma. Entonces, si dice que en mi cuento, por ejemplo, tengo un par de grillitos chiquitos que están discutiendo el bueno y el malo, están en mi mente, en mi conciencia. Entonces, ese es el espacio interno. Mi mente. ¿Está entendido? Ficticio. No, correcto, viene a ser casi ficticio. ¿Por qué? Porque la mente no es un lugar físico donde tú puedas estar, pero sí tus personajes imaginarios. Ahora vamos con el espacio externo, que ese sí son todos los lugares donde usted puede estar, puede ver. Puede ser la calle, una escuela, una montaña, un patio, una casa, lugares externos. De igual manera puede ser un país, una ciudad. Vamos con el siguiente. Por favor, si me ayuda con la lectura. Javier, el tiempo, el rosadito. dijo Gabriel, Cronológico e histórico. Ya, e histórico, ¿no? Tiempo cronológico, tiempo histórico. Cuando usted está leyendo un cuento, se va a encontrar con el érase una vez, había hace mucho tiempo. Entonces eso corresponde al histórico. Porque de la misma manera le puede decir en 1960 o le puede decir hace muchísimos años, corresponde a una época que ya pasó. Entonces, eso le define hace cuánto tiempo fue. Y el cronológico tiene que ver con los verbos que se utiliza dentro del cuento. Entonces, si dice ya, había, estaba, hacía, ¿en qué tiempo cronológico estoy hablando? desde el principio, Si yo decía, hacía, veía, tenía, presente, Pasado.
A ver, Gabriel, las acciones que ya pasaron son Pasado, pasado. Lisa. Correcto, pasado. Pasado, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hablando y hago, veo, siento, presente. Presente. Entonces, Presente. y nos vamos a guiar de los verbos que hay en el cuento. Ahora, por favor, Gabriel, ayúdame con la lectura de la estructura, el cuadrito morado. Estructura. Introducción, nudo y desenlace. Ya, muy bien. Esto es lo que yo les expliqué al principio, que un cuento siempre va a tener estas tres partes. En la introducción se va a presentar los personajes con sus características, se va a describir el lugar donde están, se va a presentar una situación. En sí, usted va a ubicar al lector en un lugar, como decía John Jairo, para que se lo pueda imaginar. El nudo es cuando se presenta un problema. Todo estaba bien y aparece un problema, aparece el malo, aparece la discusión y hay que describir todo el problema, ahí en el nudo, todo el problema, cómo lo viven, hasta que aparece la última parte que es el desenlace, que quiere decir la solución del problema, para que todos sean felices por siempre, ¿cierto? Entonces, El nudo. el nudo es el problema. El nudo es el problema, el desenlace es la solución del problema para que todos sean felices por siempre. Así se puede identificar ya los elementos de un cuento. Entonces, si todos tenemos claro que nuestro cuento va a tener todo esto, lo que vamos a hacer ahora es escribir un cuento. Usted va a escribir un cuento como actividad de Puede ser cualquiera. evaluación, sí, de evaluación, y debe ser un cuento inventado, inventado. No quiero algo parecido a la Cenicienta, ni a la Caperucita, ni al Libro de la Selva, nada, algo totalmente Cualquiera. nuevo. Y aquí tenemos unos pasos que le van a ayudar a elaborar su cuento, y usted va a tener que mandarme esto que está aquí para yo saber que usted creó su propio cuento. Entonces, si me ayuda, por favor, con la lectura, Christopher. ¿Cómo se escribe un cuento? Elaborar una idea general de lo que quieres describir. Ya, ahí vamos. Voy explicando uno por uno y luego continúas tú mismo, Christopher. Entonces, elabora una idea general de lo que quieres escribir. Por favor, irá anotando en su cuaderno que esto tiene que hacer. Una idea general es lo que usted tiene la mínima idea de escribir. Es decir, como teníamos en la anterior clase, voy a escribir sobre Steven que tiene que sobrevivir al apocalipsis zombie. Listo, esa es mi idea general. Es decir, lo que yo quiero escribir así, sin más, una sola idea. Ahora bien, continúa Christopher. Detalla los personajes. Pueden ser descripciones físicas o emocionales. Correcto, entonces ya, una vez que nosotros tenemos nuestra idea de cuento, le voy a cambiar la idea porque ese del apocalipsis no me gusta. ¿Alguien me puede dar, por favor, una idea bonita para hacer un cuento? La película de Shrek. Unicornios asesinos. Nada de asesinos, no me gusta. Un unicornio. La de Shrek. Alguna historia de mitología. Los lobos cenicientos. No. La venganza de los unicornios. Original. Un La de Shrek. unicornio volador. Un Pegaso. Un Pegaso, Por claro. algún ser mitológico. Viendo con un unicornio. Vamos a hacer un cuento sobre yo ahorita me voy a inventar un cuento, ¿no? Entonces voy a hacer un cuento sobre un perrito que yo encontré en la calle y me llevé a mi casa. Ya, es un perrito que yo encontré y me llevo a mi casa. Entonces, yo ya tengo mi idea. Voy a hacer mi cuento sobre un perrito que encontré en la calle y me llevé a mi casa. Tenemos el primer punto. El segundo, detalla los personajes. Entonces, mi personaje es un perrito, es chiquito, es blanquito, pongámosle que es hembra, y es una hembrita chiquita, es churona y es muy juguetona y cariñosa. Ya, yo soy un niño muy despistado, soy un niño igual muy travieso, soy un niño que se deja llevar por sus emociones, entonces por eso cogió el perrito, ¿no? Y la descripción física, yo soy chiquito, tengo el pelo rizado, ¿ya? Y soy pecosito, porque generalmente los niños traviesos son pecositos.
Listo, seguimos, Christopher. Otorga tiempo. Un tiempo y un espacio. Ya, yo voy a otorgar mi tiempo, que es el presente. Es el presente y un espacio aquí en mi barrio que se llama Libertad. Entonces, tengo mi tiempo y mi espacio. Siguiente, Christopher. Organiza la estructura de tu cuento. Listo, muy bien. Entonces, ahorita sí me van a ayudar. Veamos quién me puede ayudar. Carolina, Carolina, ya tenemos al perrito, la idea, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos darle una introducción a nuestro cuento? Que un día estaban en la calle jugando con el perrito y de pronto el perrito se desapareció. Ya. Pero estoy diciendo que yo me encontré un perrito. Por eso. Ya, entonces, ¿qué pasó después? ¿Se perdió el perrito? Después el niño se va en busca del perrito. Ya. ¿O le robaron? Y luego al niño le atropella un carro. Ay, qué feo, Steven, qué horrible. Si es que fuiste tú, Steven, que me dijo eso. Verán, entonces, como dice Carolina, muy bien, estábamos jugando fútbol, digamos, estábamos jugando con nuestros amigos que son muy traviesos. Trate, por favor, siempre de ponerle una descripción a su personaje. No solo diga, había una vez un niño y ya, no, sino un niño travieso, un niño gordo. Póngale descripción. Porque eso es énfasis a su cuento. Dime. No me miren a mí. En vez de que le atropelle un carro, sería mejor que una piedra le cayera accidentalmente a la cabeza y quedara inconsciente por un buen rato. Ya, no me gusta ese cuento. Vamos a seguir Me haciendo. suena Rosa de Guadalupe. Por favor, déjenme hablar. Gracias. Ya. Entonces, siguiendo la idea de Carolina, estaban jugando y el perrito salió de la casa y se fue corriendo. Se fue, huyó. Entonces, fui a buscarlo. Tenemos ahí una introducción hasta que aparece el problema. ¿Cuál fue el problema, David? Yo. El problema fue que el perrito ¿Que el perrito qué? se escapó. Se escapó, correcto. Empieza mi problema y aquí dice, describe el problema al que se van a enfrentar. Y precisamente mi perrito se perdió en La Libertad, que es un barrio muy grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en este problema? Yo, Listen. ¿Qué? Que el perro se fue a la casa de su dueño porque tenía un dueño y usted no sabía, el niño no sabía. Y cuando fue a buscarlo, se encontró con el dueño y la culpó que usted se lo había robado. Ya. Y ahí está el problema. Ya, verás, estaba pensando en otra cosa porque ya la Caro me dio otra idea y es precisamente que se perdió mi perrito. Entonces, como se pueden dar cuenta, mi idea general acaba de cambiar gracias a que ustedes me ayudaron. Entonces, simplemente cambio mi idea general y pongo, mi perrito se perdió. Voy a hablar de que mi perrito se perdió. Entonces, vamos a describir el problema y es que salió mi perrito, que es chiquito, blanquito y churón, salió corriendo con sus patitas chiquitas y se perdió en La Libertad. Entonces, formamos brigadas con nuestros amigos y fuimos a buscarlo por todas las casas. Había una casa embrujada y todos entramos y salimos y no encontramos al perrito hasta que, ¿dónde apareció el perrito? En la casa de su dueño. En la comisaría. Ya en la comisaría puede ser. Entonces, pasando por la comisaría y ahí empieza la manera de solucionar el problema, que fue precisamente formar esas brigadas para encontrar al perrito. Lo encontraron, lo llevaron a la casita y todos felices por siempre. Se acabó mi cuento. Facilito. ¿Mi cuento tiene alguna moraleja? Que si se les pierde el perro, tienen que ir a buscarlo. Pero esa moraleja no es una enseñanza para la vida. Ni hay que cuidar a los animales. Que hay que cuidar a los animalitos, que hay que cuidarles. Muy bien, esa sería, no es necesario que haya una moraleja, pero en este caso hubo. Entonces, ya después de que yo escribí mi cuento, Christopher, continúa. Revisa tu primer borrador. Listo, nosotros tenemos escrito nuestro cuento, nuestras ideas, y lo vamos a revisar. Ortografía,
que las ideas tengan sentido, que estén completas. Si es que dice solo el barrio o solo una casa, le podemos añadir una descripción, poner la casa vieja, el barrio grande, el perrolino. Entonces, agréguele descripciones porque eso ayuda a la imaginación, como dice Bob Esponja, ¿cierto? Imaginación, que es lo que usted necesita en su cuento, es la clave. Imaginación. Sí, correcto. Sigue Christopher. Lee tu cuento a un amigo o familiar para obtener una segunda opinión. Listo, entonces usted ya terminó su cuento que está corregido como usted cree, lo va a leer a su papá, a su mamá, a sus hermanos y va a receptar opiniones. ¿Por qué? Porque su cuento tal vez tenga ahí una falla de tiempo o algo que no le gusta, entonces ahí acepte opiniones. Si su padre le dice, cámbiale esta parte, pues usted la puede En el cambiar. nuevo no enamora de nuevo. Depende de las opiniones que le den, entonces usted va a ver, mi cuento está bien, ahí se fue, o si le hace más correcciones. El último, Christopher. Revisa tu segundo borrador y continúa con correcciones de ser necesario. Listo, entonces con eso ya usted va a pulir su cuento, va a terminar. Recuerde que en el cuento deben estar los lugares, debe haber una frase que le dé algún indicio del tiempo para usted poder saber cuándo fue, las descripciones de los personajes. Una vez que usted termine de crear su cuento, si quiere lo puede hacer en Word, ¿listo? En esta ocasión usted lo puede hacer a computadora. Entonces, una vez que termine de leer su cuento, de escribir su cuento, lo va a leer y se va a grabar con su celular, con su computadora y me lo va a enviar. Me va a enviar, ya. Listo, en el borrador también tenemos que mandar. Sí, claro, me tiene que enviar el borrador de lo que escribió, su cuento ya tal y cual lo va a leer y el video. Lo puede hacer a computadora, sí. Si yo voy a empezar mi cuento, Mande. ¿Ya dónde tienes que enviar? Me tiene que enviar al correo donde me ha estado enviando todos los deberes. ¿Video de qué? ¿De qué va el video, Lice? Del cuento. Usted va a escribir un cuento. Yo leyendo. El borrador, dice. Sí, correcto. Usted leyendo. Y si es que me convenzo con mi primer borrador y le hago todo de una. Oye, Jairo, ese no es mi borrador. Mejor le pasará limpio. Escúchame, en el borrador yo voy a identificar cuál es su introducción, cuál es su nudo y cuál es su desenlace. Entonces ya en el cuento solo debe estar el escrito de una sola y eso tiene que leer, se graba y me envía el cuento y el video. Hay que hacer video del cuento. Envíeme, por favor, hasta el día sábado. ¿Cuándo? Hay que hacer... ¿De cuánto tiempo, Licen, es del video? Hasta el domingo envíeme, ¿ya? Sí, hasta el ¿Y domingo. de cómo hay que hacer el video, Lisa? ¿De cuánta duración es el video, Lisa? Espero que tenga la duración como de 1 minuto, ¿ya? No, Lisa, no le entendí mucho cómo es de hacer el video. ya, verán. Ustedes van a escribir un cuento, ¿cierto? Van a escribir su borrador. ¿Cuál es el borrador? La idea general, la descripción de los personajes, cómo puede ser el nudo, el desenlace, todo eso lo escriben en borrador. Que tienen aquí, el borrador. Puede hacer en Word, le estoy explicando. Después usted va a escribir el cuento. Ahí mismo, en el mismo documento va a escribir el cuento. Y si es que alguien le dice, cámbiale esta parte, pues usted le hace las correcciones, pero abajo. No quiero que me borre y me mande un cuento bien hechito. Quiero que me mande el primer cuento feo, por así decirlo, que usted hizo, y luego el cuento cómo le quedó. Sí. Ese puede hacer un cuento de terror. Sí, que yo vea que usted hizo correcciones a su cuento. ¿Puede hacerlo en Word? Sí. ¿Puede hacerlo a mano? Sí. Después, ya con su cuento terminado, que espero que haga entre hoy y mañana, usted se va a grabar y va a leer. Había una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano. Entonces, lee, termina de leer, gracias. Yo soy Andrés Burgos, estudiante del 10º B, y esta es la evaluación del 5º bloque. Muchísimas gracias. ¿Ya? O eso puede ponerle al principio, como usted quiera, pero que en el video yo sepa su información. Ya me imaginé ya. Dice,
¿Otra pregunta? Voy a hacer de un juego. Puede hacer de cualquier... Juego de Con menor el voy a micrófono. Sí, puede hacer usted de cualquier cosa su cuento. Los cuentos pueden tener algo personal, puede ser una historia real, pero corta, o puede ser totalmente ficticia. ¿O de un juego? Hasta el domingo le podemos entregar. Sí, hasta el domingo me envía el documento con el borrador y el cuento y el video al correo velacé-1e-48. Gabriel, tienes que hacer un video leyendo tu cuento. Ah, como ese video no aparece en Gromalay. Algo así. Leyendo tu cuento, sí. ¿Algo más, jóvenes? ¿Otra Dale. pregunta? David puso una pregunta. No, a ver, déjame ver. Lo siento, es que no tenía... A ver, dime, David, dime. No hay un mínimo de líneas. Yo solo quiero que sea un cuento con una idea concreta, con un problema bien elaborado y una solución muy bonita. No hay tampoco un máximo. Los cuentos generalmente son cortos, porque si fueran largos ya sería como novela, entonces cortos. Ya dije. Eso sería todo. Y me envían, por favor, hasta el día domingo. Dije, le mando solo hacer el engrino, no el video. Bueno, Gabriel, solo me puedes hacer el escrito. Solo tú. Los demás me hacen el video. Dicen debe estar de ley el de borrador. Y yo, Jairo, también. No, solo tú, Gabriel. ¿Cómo el de borrador, Sebastián? O sea, que está mal escrito. Tiene que Sí, ir de ley. usted me va a poner ahí, idea general, como ve, yo cambié mi idea, me encontré un perrito y después con la opinión de ustedes yo cambié mi idea, entonces ya quedó ahí mi primer borrador, voy a hacer un segundo, idea general 2, mi perrito se escapó, entonces yo ya cambio, pero mantengo que se vea que yo cambié, eso quiero ver. Quiero ver sus primeras ideas y quiero ver cómo las fueron puliendo, ¿sí me entienden? Ya. Sí. Eso sería todo. Y mañana nos vemos con obra literaria. Ya saben, nosotros continuamos leyendo. Muchísimas gracias, jóvenes. Chao, Lisa. Chao, chao. Chao, Lisa.